Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta escritura, Dios nos enseña que de tal manera amó a este mundo, así tal cual nosotros hoy lo podemos ver, a este mundo perdido, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de muerte, lleno de enfermedad, lleno de calamidades, un mundo que vive en tinieblas, un mundo desordenado y vacío, un mundo corrompido. Pero de tal manera amó Dios al mundo así tal cual está, de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros, así en la condición en la cual nos encontramos hoy en este día, porque Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que erramos y nos equivocamos de diversas maneras en el diario vivir, porque Él sabe que somos polvo y que somos débiles y que al polvo volveremos en algún momento. Pero de tal manera, dice su palabra, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué era lo que Dios quería salvarnos? ¿De qué era lo que Dios quería que no nos perdamos? ¿Por qué envía a su Hijo único? ¿Para salvarnos de qué? Para que no nos perdamos en qué. Y era para que no nos perdamos en este mundo, en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros errores, en nuestros fracasos, en nuestras violencias, en nuestras amarguras, en nuestras derrotas. Para eso envió Dios a su Hijo único al mundo, para que podamos creer en Él, y todo aquel que en Él cree no se pierde más, tiene vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque en la primera venida de Cristo, cuando caminó entre nosotros y se hizo hombre, Él vino a salvar al mundo, Él vino a amar al mundo, Él vino a rescatar al mundo, Él nos vino a dar vida, Él vino a traer luz. A eso vino Jesús en su primera venida. Él no vino a condenar al mundo. En su segunda venida viene a condenar al mundo. En su segunda venida viene con juicio, porque más de 2000 años han pasado que Cristo hizo esa obra de salvación y de redención para toda la humanidad allí en la cruz del Calvario. Y esa obra hasta hoy sigue clamándonos y sigue llamándonos a rendirnos a los pies de Cristo, porque Él es el único que tiene poder para salvarnos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra, solo en el nombre de Jesús
hay poder para salvación. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso es necesario creer y acercarse a Dios por medio de Jesús con fe, creyendo que es Él y que no hay más, que no podemos buscar en ningún otro lado la salvación, solo en Jesús, que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, que nuestra vida debe estar entregada a los pies de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿La luz quién? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no solamente en ese entonces los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sino que en este entonces, en este mundo de actual hoy, en esta generación, los hombres seguimos amando más la tiniebla que la luz. Por eso no nos acercamos a Dios por medio de Jesús, porque sus obras eran malas, y las obras de esta generación son mucho más malas que las obras de esa generación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquel que está en pecado no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean vistas y expuestas por la luz que es Cristo. El que está en pecado, el que hace lo malo, no quiere acercarse a Dios, para que sus pecados no sean conocidos. Pero si tú ocultas tus pecados en este tiempo, ¿de qué te vale si en el día postrero, cuando te presentes delante de Dios, todos tus pecados van a ser desnudados y van a ser sacados a la luz? ¿De qué te sirve esconderlo hoy si el día de mañana van a ser anunciados y todos van a ver lo que realmente eres? No seamos hipócritas, dice su palabra. No pretendamos mostrar algo que no somos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aborrece a Jesús y no viene a Jesús, porque Jesús, que es la luz de este mundo, pone en evidencia lo que es el hombre, para que sus obras no sean reprendidas, porque hay muchos que aman el pecado y no le quieren separarse ni desprenderse de sus pecados. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que estaba en tiniebla, pero vino a la luz y aceptó a Jesús, practique la verdad, venga a la luz, y va a ser manifiesto que sus obras de ahora en más son hechas en Dios. Esta es la palabra de Dios que en este día quiero entregar a tu corazón, para que tú puedas reflexionar de cómo estás viviendo en el día de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde.